Grabamos. Vale. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día de celebración que recién llegado de Madrid del CSIC, nos llega Coello, Alejandro Coello, a hablarnos nuevamente de Claudio de la Torre. En esta ocasión, otra faceta, una de las facetas más desconocidas, quizás, va a ahondar en una de las facetas más desconocidas. Ayer Alberto nos hablaba del cine y es verdad que hizo muchas aportaciones novedosas, pero la faceta de Claudio en ese aspecto sí era conocida, o más conocida, ¿no? La de hoy, la del teatro de colaboración, ha sido la gran hijuela, ¿no? Olvidada. Incluso cuando llevábamos a cabo las obras completas, que en aquel momento tuvimos que hacer un balance de qué elementos publicar y cuáles dejar fuera, la obra en colaboración de Claudio de la Torre, pues decidimos pensarla, ¿no? en otro momento, dejarla un poco de lado, porque harían que los volúmenes hubieran sido muy voluminosos, y en aquel entonces queríamos rescatar a un Claudio de la Torre como mucho más significativo, mucho más personal, y descartamos pero es una faceta muy desconocida de Claudio. Claudio trabajó como escritor individual muchísimo, pero también trabajó muchísimo en colaboración con otros escritores, ¿no? Con su hermana, con Josefina de la Torre, con su esposa Mercedes Ballesteros, ya lo estábamos viendo ayer con Alberto, y otros escritores de época, que serán de los que nos hable hoy Alejandro, esa constelación de la que nos va a hablar Alejandro. Muchos de esos otros escritores son los famosos llamados el otro 27. Estaban por ahí, son de la misma generación. Ayer se nombró a Edgar Neville, por ejemplo, o a López Rubio, y son artistas, creadores que estaban ahí, que son por edad y por época estaban ahí en plena vanguardia o en ese, pero sin embargo se fueron desplazando, quizás por no tener una presencia poética, que es en lo que quedó reducida la generación del 27 inicialmente, a un grupo de 11, 12 poetas nada más, ¿no? Frente al riquísimo panorama que presentaban. Y hoy vamos a ver, vamos a escuchar y vamos a retransmitir en directo, si todo sale bien. Ayer tuvimos problemas técnicos, pero ya los hemos solventado, y la charla de Alberto pues las emitiremos el próximo lunes, ¿no? Vale, tuvimos unos problemas ahí de sonido que no, ¿vale? Pero menos mal que el personal está ahí atento y pudimos ahí rescatarla. Y les damos las gracias por estar aquí, por las aportaciones y por ir avanzando en este modernismo y vanguardias en Gran Canaria, donde la figura de Claudio está tomando un protagonismo bastante singular. Muchas gracias, Alejandro, y te doy la palabra. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación, por la invitación y sobre todo por la maravillosa recepción del personal que tienen aquí en la Casa Museo Tomás Morales, que bueno, siempre es fantástico que te reciban con los brazos abiertos, y sobre todo para hablar una figura que bueno, yo particularmente, no sé por qué razón, siendo de Tenerife, tengo tanta vinculación con Gran Canaria, y creo que es porque la tradición del teatro del siglo XX en Canarias tiene, digamos, el enclave más consolidado aquí, ¿no? Y bueno, igual que he trabajado a Pino Ojeda, a Josefina, pues Claudio también, y una de mis primeras conferencias en 2018 fue precisamente sobre toda esa programación de género negro o teatro policíaco que hizo... ¿Me lo acerco? Encendido. ¿Me lo puedo acercar un poquito más? ¿Sí? Vale. Y bueno, en 2018, por ejemplo, trabajé, que se va a publicar pronto ese texto, toda esa programación policíaca que había hecho Claudio de la Torre en el María Guerrero, porque entre otras muchas cosas que aportó al teatro fue hacer una programación totalmente diferente en su etapa entre el 54 y el 60 en lo que fue la sede del Teatro Nacional, ¿no? Entonces
es un personaje muy poliédrico y de todo lo que yo voy a hablar, que principalmente va a ser la posguerra, yo creo que es fundamental para entender cómo Claudio llega ahí y sobre todo cómo se consolida como ese autor disidente, aislado, digamos, de las estéticas predominantes, pero cómo también está vinculado a todas ellas. Y por eso yo utilizaba la idea de constelación, porque frente a esa idea de aislamiento estético y que aparentemente no da la sensación de que Claudio no tenía mucha relación con su época, pero parece que está como más al margen, no se ve esas redes literarias tan claras, ofrecer, ¿no?, nuevas perspectivas sobre todo ello. Y es verdad que quería empezar a partir de 1939 con el estreno de una obra que recientemente tanto Alberto como yo hemos editado en Ediciones Torremosa, que es El Enigma, pero me parecía interesante rastrear cuál era la presencia de Claudio de la Torre, la presencia pública y sobre todo en el terreno espectacular de Claudio de la Torre a lo largo de la Guerra Civil, porque tenemos que entender que aunque aparentemente no le afectó a su escritura, fue un hecho traumático para toda su generación y lo sería después en su obra, ¿no? Tren de Madrugada o Hotel Terminus, bebe mucho de lo que es ese trauma generacional que provoca la guerra. Y yo quería empezar con pequeños datos que hemos ido recopilando y que a lo mejor tienen algo de biografista, pero que yo creo que dan muchas pistas. Quería empezar con esas 2.500 pesetas que Mercedes Ballesteros, que su mujer, dio en la embajada de México, donde ellos se refugiaron cuando comenzó el conflicto, el 15 de febrero de 1937, porque sería, digamos, el camino para volver de nuevo a Las Palmas. Esos billetes, según ese testimonio que se conserva en la Casa Museo Pérez Galdós, en el archivo de Josefina de la Torre, nos dice que, bueno, que varias mujeres todas, y esto no es casual porque principalmente se exiliaron en esta etapa las mujeres y ellas serían las que buscarían las vías para poder llevar a los hombres, que no sé si a sus maridos, no sé si tienen este tipo de ideas, pero que son fundamentales porque, por ejemplo, cuando ya se asientan en México son las mujeres las que van a abrir la veda a una estabilidad económica para las familias, ¿no? Y entonces no es singular que sea Mercedes Ballesteros la que pague ese dinero para que tanto Francisca Millares, la madre de Josefina y Claudio, Josefina y otras dos familiares pagaran ese dinero ese 15 de febrero para salir a un puerto del Mediterráneo que sabemos que fue Marsella, ¿no? Ya un mes después, por ejemplo, Josefina de la Torre ya estaba cantando en Las Palmas, entonces sabemos que se produjo, digamos, que de manera inmediata, aunque según comenta Reverón Afonso, tanto Mercedes como Claudio irían a Marsella, pero volverían a Burgos para ver a la familia de Mercedes Ballesteros y ya después se reincorporarían a la vida en Las Palmas de Gran Canaria. Y sí que me parecía interesante, ¿no?, en toda esta constelación, ver cuál es el momento en el que Claudio de la Torre empieza a tomar un partido de toda esa vida cultural que se va haciendo en Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de la Guerra Civil, porque la verdad es que hay un periodo en esos años, sabemos que estaba escribiendo Alicia al pie de los laureles, pero no tenemos como mucha idea de qué pasó, y resulta que en el terreno espectacular hay unas cuantas pistas que explican por qué después se va a reincorporar tan rápidamente a la vida teatral de posguerra. Para mí es fundamental partir de la muerte de su primo Néstor Martín Fernández de la Torre, porque hasta ese momento yo no he encontrado casi referencias en la prensa de Claudio de la Torre, ¿no? Y no sé si precisamente la ausencia de ese personaje tan carismático que era tan querido en la ciudad, que de repente provocara, ¿no?, que Claudio quisiese, en homenaje a él, ocupar ese espacio y empezar a crear, digamos, en homenaje a su primo, espectáculos que bebieran de su idea. Y conectando con lo que comentaba ayer Alberto, tiene que ver mucho con los proyectos de la posguerra, ese Bajo el Sol de Canarias. Yo creo que está dentro de ese amor y de esa devoción que sentía por todo lo que había aportado Néstor Martín Fernández de la Torre a la isla, ¿no? Y el 8 de febrero de 1938, tan solo 2 días después de la muerte de su primo,
escribe en Falange, Claudio de la Torre, lo siguiente: tan cerca aún el recuerdo de su vida, porque ayer, al acompañar a Néstor en su último tránsito por la ciudad, he visto cómo un pueblo puede expresar toda su pena al despedir a un hijo predilecto para siempre, cuando tiene para regir sus emociones, por brújula de sus sentimientos, un corazón entusiasta y generoso. En estas palabras, después de estudiar tanto a los hermanos de la Torre, yo también veo mucho de ese afán que tenía Claudio de la Torre, tan generoso con sus contemporáneos y con sus familiares. Y ya el 6 de marzo, tan solo un mes después de la muerte de Néstor, empezamos a encontrar esas pistas de cómo se va incorporando a la vida teatral y a la vida, digamos esos proyectos que va a ser sobre todo al final de la contienda. Y es que el día 6 de marzo de 1938 se va a fundar la editorial La Novela Ideal, que dirigía la madre de los hermanos de la Torre, Francisca Millares, en la que, según el acta que se conserva en la Casa Museo Pérez Galdós, en el archivo de Josefina, él ocupaba el cargo de director literario. Claro, con estos datos empezamos a entender por qué hay esa visión de Claudio en este proyecto editorial que también nos comentaba ayer Alberto, por qué Claudio no publicó pero estaba tan presente, ¿no? Y probablemente es porque ocupó ese papel de editor, de corregir, de plantear ideas, de comentar, sobre todo las obras que se publicarían en la etapa de la guerra, que serían las de Mercedes Ballesteros con los seudónimos de Silvia Visconti y Rock Morri, y por el otro Laura de Cominges, que era el que le pertenecía a Josefina de la Torre. Un poco más tarde, al mes siguiente, el 28 de abril de 1938, aunque no queda rastro en prensa, y esto me parece interesante porque vemos a un Claudio que está fluctuando, digamos, en las sombras, que no quiere, digamos, tener esa presencia pública, lo cual es muy contradictorio porque las artistas somos mucho de querer ocupar esos espacios, ¿no? Y que se nos reconozcan, pero por un documento que se conserva en el archivo de Josefina, en la Pérez Galdós, creemos, o así lo parece, que Claudio de la Torre estuvo detrás en la concepción del espectáculo Velada 1900, evocación del gusto musical a una época, 1895 y 1905, ¿no? Un espectáculo en donde Josefina de la Torre cantaba y se hacía, digamos, con un seguimiento por toda esa música de la infancia de los dos, donde además hay ideas que yo creo que son muy propias de Claudio, como reivindicar una historia del cuplé, que además casi que son visionarios, porque ahora mismo el cuplé y toda esa historia que nos ha contado está recuperándose por muchísimos investigadores. Y esto, bueno, se celebró en el Hollywood Cinema, en Las Palmas de Gran Canaria, como un acto en beneficio de la Casa del Niño por todos los estragos de la guerra. Y en ese documento que se conserva hay una dedicatoria de Claudio de la Torre, al que fue el guitarrista acompañando a Josefina de la Torre. Y claro, no es baladí, probablemente Claudio participó de ese texto, que además tiene una inspiración en un espectáculo que hizo durante la Edad de Plata en el María Guerrero Josefina de la Torre, junto a Rivas Sheriff, y vemos aquí cómo se van empezando a mezclar, ¿no? Toda la herencia de esa cultura y de toda esa actividad cultural que hicieron durante la Edad de Plata, que va a seguir viva durante la guerra y también en la posguerra, ¿no? A mí me gusta llamarlo reciclaje porque tanto Josefina como Claudio de la Torre reciclaron muchísimas ideas que se convirtieron en novelas, después en guiones radiofónicos, después en guiones para películas, en obras teatrales, ¿no? Una suerte de obras en continuo movimiento y de un pozo transmedial que yo creo que es inédito en general en la literatura española, ¿no? Obras que fuesen tan moldeables y que se fueran adaptando a tantos medios diferentes. Además, una de las razones por las que Claudio también está detrás de esta velada 1900 es que se canta una canción que hizo con su hermana, que es Puerto de Mar, ¿no? Que probablemente no queda claro si hizo la letra, si puso la música, si simplemente la asesoró, pero en algunas partituras aparece el seudónimo Alberto Alar,
que va a ser una de las características de este teatro en colaboración, que generalmente va a estar firmado con ese seudónimo. Y bueno, ya veremos un poco, pero es para diferenciar al Claudio autor, el Claudio que tiene su trayectoria literaria, o esa es mi percepción de, digamos, un Claudio de la Torre más comercial, que bueno, está haciendo una literatura alimenticia, aunque también gozosa, y que es de entretenimiento, ¿no? Que a lo mejor la calidad literaria no está al nivel de sus dos grandes obras de la inmediata posguerra, que fueron Hotel Término y Tren de Madrugada. El 23 de junio de 1938, en un periódico vasco, La Voz de España, se va a publicar un texto que también me parece fundamental en toda esta idea de la constelación, que se titula Teatro de Cámara, que después se va a reproducir en los periódicos, bueno, sobre todo en Falange y en Diario de Las Palmas, que son las dos publicaciones donde están más presentes los hermanos de la Torre, donde se habla de la necesidad de reconstruir un teatro nacional. Fíjense que estamos ya casi a 2 años del comienzo de la Guerra Civil, y están reclamando un teatro nacional que se base en los grandes éxitos, digamos, de lo que fue el teatro experimental. Claro, traigo este texto porque después, en 1940, Claudio de la Torre se va a incorporar inmediatamente como subcomisario del Teatro Nacional, que tendrá su sede en el María Guerrero, acompañando a Luis Escobar. Y no es baladí que dentro de este texto se le reclame al Teatro Mínimo toda esa experiencia teatral que debería de nutrir lo que va a ser el teatro del futuro. En un teatro en ese momento desarticulado, obviamente, por la guerra. Y lo quiero traer aquí porque si hablamos de la constelación y hablamos de la colaboración casi que es congénita a la familia de la Torre, bueno, y a la familia Millares, ¿no? Tenemos ahí el teatrillo de los hermanos Millares Cuba, que después se convertiría, también bebe mucho de ahí el teatro mínimo, o el teatro de cámara de Josefina, que tiene muchísimos nombres, pero ya la colaboración era algo anterior y era algo familiar, y por eso en la posguerra se siguen heredando esas formas de escribir, ¿no? Y vemos ahí una continuidad dentro de la tradición familiar. De hecho, creo que la gran aportación que hacen a su familia, tanto Josefina como Claudia de la Torre, es profesionalizar una tradición teatral dentro de su familia, ¿no? Un poco más tarde, apenas, bueno, 2 días después, el 25 de junio de 1938, pasará por Las Palmas de Gran Canaria la bailaora Custodia Romero, y también lo traigo porque de nuevo lanza otras posibilidades de entender lo que comentaba ayer Alberto. Y en una nota de prensa, casi que al final, en un apartado muy chiquitito, dice: Claudio de la Torre ha ayudado a organizar esta revista improvisada. Era un espectáculo, bueno, que era simplemente crear se ensayó en apenas 2 o 3 días para lucir una serie de números coreográficos que bailaría Custodia Romero, donde obviamente cantaría Josefina, y participarían varias personas del entorno de los hermanos. Pero sí me parece curiosa esa nota de prensa que hace que vuelva otra vez a aparecer ese Claudio de la Torre escondido, que está detrás de los entresijos de la concepción espectacular de lo que se está haciendo en Las Palmas de Gran Canaria en estos años, ¿no? tan complejos. Pero el punto definitivo, yo creo que de inflexión, donde yo creo que la muerte de Néstor Martín Fernández de la Torre fue fundamental, es que Claudio de la Torre va a asumir la dirección de las fiestas pascuales de 1938. Esto era una celebración que se hacía a finales de año por Navidad, que lo había instaurado como tradición en aquellos años Néstor, ¿no? Y es muy bonito ver cómo él, ante la ausencia de su primo, decide asumir ese espectáculo que está concebido sobre todo para los niños, con la aparición de los reyes, ¿no? Es una cosa como muy familiar, donde siempre, por supuesto, cantaba también Josefina de la Torre.
pero que sí que conecta con esa idea de compromiso con mantener viva la vida teatral en la isla. Y definitivamente el culmen, y que tanto Alberto como yo creemos que están detrás de por qué Josefina de la Torre va a ser primera actriz del Teatro Nacional, va a ser el estreno el 18 de marzo de 1939 en el Cine Cuyá, actualmente el Teatro Cuyá, de la obra El Enigma. El Enigma es una adaptación teatral del Enigma de los Ojos Grises, una novela que había publicado Josefina de la Torre en diciembre, la novela ideal. Vemos ahí cómo se empieza a cruzar todos los proyectos familiares. En la edición que hemos hecho nosotras se recoge en el anexo toda la publicidad que hicieron y cómo convive con esa publicidad del espectáculo, la publicidad de la novela, y vemos ahí un tejido que realmente son obras literarias y escénicas concebidas para el entretenimiento, pero que tienen una función alimenticia vital, ¿no? Teniendo en cuenta la coyuntura económica que estaban viviendo. Lo más interesante, y de hecho dentro de muy poquito Pero después vamos a ver que en el 46 hay un documento que contradice todo esto, y no sabemos hasta qué punto esa versión del 39 fue concebida totalmente por Claudio, probablemente sí, o si intervino Josefina, claro, teniendo en cuenta que ella era la primera actriz que ya, que ya había escrito la novela. Lo lógico es que hubiese intervenido o no. Entonces ahí hay muchísimas dudas, que también las comentaba ayer Alberto, que todas estas facetas, tanto el cine como el teatro, son artes colaborativos por naturaleza, y la idea de autoría o la autoría cerrada es muy difícil de afirmarla, ¿no? Porque hasta qué punto donde empieza una persona y empieza otra, sobre todo en la colaboración. Antes de introducirme en los casos de estudios, por hacer un panorama de la posguerra, quería hablarles de las adaptaciones. Yo no las voy a nombrar unas cuantas para que dé esa idea de cómo realmente él estaba en conexión con todo este panorama. Pero bueno, tenía por ejemplo Mi querido ladrón, que es de un autor austriaco, Aladar Laszlo, que la hizo con Luis Escobar, que en un primer momento también la firmó con seudónimo, Julio de Valle, obviamente Claudia La Torre también con Alberto Alar. Una mujer entre los brazos, de Rafael de Matarazzo, que no sabía, y ayer lo comentó Alberto,
que habían trabajado él como director. O sea que vemos aquí de nuevo como esas redes de afecto y de experiencia profesional después tienen su repercusión, y además fue una obra que tradujo y versionó con su hermana Josefina, que se estrenó en 1944 por nada más y nada menos que Irene López Heredia, una de las grandes actrices de la escena española, ¿no? A mí me sorprende mucho, ¿no? que todo esto haya pasado un poco al olvido. Sí quería destacar en este caso que cuando se publica en 1954, tengo ahí el libro si lo hubiese traído, en las ediciones de Celicer, que son muy chiquititas, ya no aparece el seudónimo de Alberto Alar, sino que va a aparecer Claudio de la Torre. Una década después sí que va a volver a recuperar su nombre, ¿no? Y a mí me parece interesante, que sería ¿no? una línea del futuro, ver cuándo y por qué se utiliza ese seudónimo, ¿no? Que parece que hay una línea más o menos clara, pero a veces no queda tan visible. En 1947, por ejemplo, va a ser una versión de Los Miserables de Víctor Hugo, que se va a titular Juan Valjean, que es una obra que va a ser con Bernardo de la Torre, y aquí nos surge la duda que teníamos ayer, si es Bernardo de la Torre Barceló o es su hermano Bernardo de la Torre Millares. En los expedientes de censura del Archivo General de la Administración no queda constancia, pero bueno, yo presupongo que es su hermano, y lo harán con Enrique Rambal, uno de los hombres que revolucionó el teatro de entretenimiento, porque básicamente hacía películas de Marvel, versión escénica, muy espectaculares, y bueno, es una versión en ese sentido, ¿no? Muy visual, con muchos efectos especiales, y Rambal fue uno de los grandes revolucionarios. De hecho, se endeudó tantas veces como se hizo millonario, o sea, era una cosa como abrumadora. Y el nombre de Rambal no es baladí, porque es que resulta que Rambal en el 43, en los expedientes de censura del Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, resulta que hay un expediente de censura de la obra El Enigma del 39. O sea que hubo un intento de montarla con este autor en Madrid, ¿no? Y vemos ahí como de nuevo esa, que me vengo arriba con esa idea de reciclaje de obras que van y que vienen y que se reponen. Una obra que yo he dejado fuera, que no es de colaboración, pero que creo que tampoco se la ha tenido mucho en cuenta, es Viva el Señor López, que es una obra que Claudio Latorre escribió a partir de un boceto de Alejandro Fárago. Se envió a la censura el 6 de octubre de 1947. Como pueden presuponer, que no lo he dicho porque yo soy poco metodológica a veces, yo he hecho un vaciado y un recorrido por todos esos expedientes de censura que hay en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, ¿no? Porque muchas de estas obras están inéditas. O sea, Viva el Señor López creo que no entró dentro de la obra completa, pero tampoco queda claro si ese boceto de Fárago era simplemente porque le dio la idea, porque la continuó, colaboraron. En principio sale solo Claudio en el expediente como autor, ¿no? Entonces, claro, quedan ahí como muchos vacíos y muchas preguntas que son difíciles de rellenar. Pero bueno, lo más interesante de todo es que la censura, esa institución que prohibió tanto, sin embargo ha tenido la doble función, a pesar del régimen franquista, de preservar toda una cantidad de obras que a lo mejor no hubiesen llegado a nosotras si no hubiese sido por la censura. No llegaron a los escenarios, pero hay muchas obras revolucionarias, sobre todo el teatro de vanguardia, que quedó ahí escondido, que las podemos leer gracias a la censura. Entonces, hay ahí como esa idea de el archivo de la barbarie, en donde podemos encontrar precisamente cómo salvar a los sujetos que fueron censurados. Y por ejemplo, otro caso con Mercedes Ballesteros, su mujer, en el 51 harían una obra de Alejandro de Stefani, El Ángel del Milagro. Esto es por un poco todas esas versiones, o sea, esto es teatro de colaboración, pero versiones, no son obras originales, y yo creo que da buena cuenta de la vitalidad y de la cantidad de proyectos que había. Por dar algunas pinceladas de lo que fue el teatro de colaboración, yo creo que son obras donde van mucho en la línea de lo que comentaba ayer Alberto, y por eso me gusta que hayamos venido juntas, ¿no? Porque creo que dialogan mucho.
esa idea de exploración de otros géneros, generalmente populares, de gusto popular, donde cultiva mucho el humor, y aquí se ve la impronta de La Codorniz, que Mercedes Ballesteros fue autora y firmó con el seudónimo de Baronesa Alberta, ¿no? Y vamos a ver que hay autores precisamente de La Codorniz que estuvieron ahí, que es un espacio también de resistencia a través del humor y a través de esa revista de varios autores en la posguerra. Después hay un acercamiento al gusto evasivo del público burgués y por lo tanto se presupone que son obras con las que intentan buscar una vía comercial para alimentarse, ¿no? Porque creo que a veces queremos ver grandes obras, pero las autoras comemos y tenemos que meter en escena, ¿no?, las obras, y si son censurables y si no son comerciales, no entran, ¿no? Entonces es interesante que aspectos como el humor, la ironía, la inverosimilitud de cierta propuesta se cuelen y sean, no son precisamente revolucionarias, pero innovan al menos la comedia que se estaba utilizando en la posguerra. Son obras además con muchísimos espacios, no hay unidad espacial ni hay unidad temporal. Son muy sencillas en cuanto a los diálogos y bueno, las estructuras también obedecen a presupuestos fáciles de asimilar por un espectador con su planteamiento, nudo y desenlace. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es esa acción precipitada donde el espectador esté, digamos, siempre enganchado, que lo que hace es que potenciar todas las ideas anteriores que he comentado, ¿no? La comercialidad, el entretenimiento y sin duda el uso del seudónimo de Alberto Alar, ese seudónimo que él había utilizado a partir de una obra de su abuelo, Eduardo Alar, ¿no? Y él se va a decantar por Alberto. Hace un deslinde entre la obra personal de Claudio de la Torre, que sí que va a firmar con su nombre, de una obra que está pensada para bueno, para vivir y para entrar dentro de los circuitos comerciales del teatro. Quizás en lo que más me voy a detener, porque estoy ahora mismo estudiando a Mercedes Ballesteros, a su mujer, es en su relación, porque además me parece que es una relación muy bonita, tengo que decirlo. Eh, y bueno, voy a recoger una entrevista que además le hicieron a los dos juntos y es una entrevista muy graciosa que le hicieron en La Vanguardia Española el 22 de mayo de 1965, que se llamaba De mano a mano, ¿no? Y entonces había una cosa como también humorística detrás de una idea casi de intentar enfrentar al matrimonio, pero las respuestas van en otro sentido. Y Claudio dice, comenta dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales para entender cómo convivieron, ¿no? Y no como convivieron como marido y mujer solo, sino como escritor y escritora, que hay que entender, ¿no? Toda esta idea de los egos, cómo pueden afectar, además el hecho de que ella sea mujer en una sociedad patriarcal tan marcada como la franquista, donde los roles de género se resignifican y se potencia una idea concreta de mujer, de que tiene que responder al ángel del hogar, ¿no? Toda esta idea de la mujer que se fragua en el seno de la sección femenina de Falange y como ellos realmente están fuera de esos esquemas. Y comenta Claudio, tenemos absoluta independencia, cada cual es responsable de cuanto escribe, cada uno debe cargar con la culpa de lo escrito, hasta el punto que a nuestra hija Verónica, que ya escribe, no le corregimos, pero sí le damos consejos y hacemos crítica, ¿no? Y entonces me estoy imaginando a todos, hay una foto muy bonita que hay en el archivo regional de la Comunidad de Madrid, que salen los tres así como con un librito, pues, ¿no? Esa imagen tan cordial y a la vez tan hostil de todos escribiendo, tú hazte cargo de lo que escribes y asume tu autoría, ¿no? Y más tarde la entrevista concluye, porque cuando además de la compenetración humana se agrega la comunidad de afección, se llega a la compenetración total. Y claro, cuando ya leemos esto, queda claro que Mercedes Ballesteros y Claudia, a pesar de la edad, porque yo creo que se llevaban 13 años más o menos, o sea, a pesar de que ella era mucho más joven, porque nació en 1913, y que había tenido otra educación, habían logrado esa compenetración
ya no solo en el plano amoroso, sino también en el plano creativo. En una carta que Mercedes Ballesteros envía a la investigadora Patricia O'Connor el 21 de mayo de 1987, le comenta lo siguiente: siento que te disgustaras por mi carta. No valía la pena, pero veo que comprendiste que me disgustara que atribuyeses a Claudio un comportamiento igual al de Gregorio Martínez Sierra. Traigo esto porque Patricia O'Connor en estos años va a hacer una publicación sobre Gregorio Martínez Sierra, que no sé si están al día de quién es, un gran autor, bueno, director de teatro, precisamente porque firmó todas las obras de su mujer María Lejárraga. Una relación muy complicada, además yo también la estudio en mi tesis, María Lejárraga, y es muy complejo porque realmente fue un acuerdo y había una idea como de compañía muy del siglo de oro, donde el autor es el empresario y demás, y ella asumió el papel de prefiero estar en la sombra y que no me afecte todo lo que es el hecho de ser mujer en la esfera pública al comienzo del siglo XX, ¿no? Que ahí vemos una razón de peso muy sexista, que le perturbaba a ella. Decía que yo prefiero ser famosa directamente porque ser mujer y literata es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero María Lejarra, a pesar de la convicción feminista, y contradictoria somos todos, yo la primera, todos sus ensayos feministas los firmó Gregorio Martínez Sierra. Y yo siempre digo que María Lejárraga es nuestra Virginia Woolf, y sin embargo hay esa contradicción en la autoría, ¿no? Además, con toda la contradicción después en el exilio, ella intenta recuperar sus derechos y no puede. Y claro, Patricia O'Connor en ese libro se le ocurre en alguna parte relacionar este matrimonio con el de Mercedes y Claudio. Y me pareció muy evocador que Mercedes le afeara con toda la razón, ¿no? Con la entrevista que hemos visto. Oye, la relación con mi marido no fue esta, y de hecho lo vamos a ver, que Mercedes Ballesteros siempre firma en primer lugar, que es una cosa que parece baladí, pero en sus obras de colaboración ella siempre sale reconocida y en primero. Y yo no sé a veces si Claudio era un poco como, era tan honesto que decía, bueno, no, tampoco quiero idealizarlo, ¿no? Pero de decir, bueno, yo participo en esto, pero tampoco tengo la necesidad de ocupar ese espacio. Y me parece como muy interesante. Continuando en esta relación, para llegar a Quiero ver al doctor, que es la obra... ¿Me puedes alcanzar el bolsito para enseñar el...? Es que se me olvidó sacarla. Que es una obra que se va a estrenar, muchas gracias Guillermo, el 13 de... el 23 de febrero de 1940 en el Teatro Infanta Isabel, y se publicará en el 53, casi, bueno, más de una década después, que esta colección Excelícer, donde salieron muchas de las obras. Esta es la original, valen 50 céntimos, no se crean que me he gastado yo muchísimo. Es precisamente con la obra con la que se van a reincorporar teatralmente a la posguerra. Entonces no es baladí que lo haga precisamente con su mujer, que como, bueno, no sé si lo ven, pero fue la primera que firmó, y en los expedientes de censura siempre sale ella primero. Y de hecho, gracias a la conferencia que él prepara pero que no imparte, en torno a 1970, según comenta Roberto García de Mesa, supuestamente para, bueno, por los datos que aparecen en manuscritos para la Universidad Internacional de Santander, que es actualmente la Menéndez Pelayo. Este texto que se llama El autor ante el espejo, que se publicó en la revista Anagnoris hace unos años y se ha editado también en Idea. Él habla sobre esta colaboración porque, claro, yo creo que Claudio en ese texto se olvida de muchas cosas que hizo, porque como hizo tantas yo tampoco me acordaría, pero sí que habla de ese momento porque esta obra es crucial, porque se reincorporan, ¿no?, a la vida teatral, y además se van a reincorporar a poco de comenzar el Teatro Nacional a funcionar, y él participando como subcomisario, que pronto lo dejará precisamente para dedicarse a la labor del cine. Y comenta: debo a mi mujer Mercedes Ballesteros, entre otras muchas cosas, el haberme animado a escribir de nuevo para el teatro, después de un largo tiempo de silencio. Me habló de una comedia que tenía ya empezada y me propuso continuarla juntos. Ha sido la única obra que hemos escrito en colaboración. La propuesta me sedujo. Significaba para mí, toda vez que aceptaba un arranque de comedia ya resuelto, la necesidad de adaptarme a otro estilo, a un tipo de diálogo distinto.
Excelente ejercicio literario, pensé, y me puse a la obra. A mí este texto me parece muy evocador porque sí que habla bueno, de lo atrevido que era continuar otro estilo y lo fascinante que era un trabajo en colaboración, ¿no? Y lo creativo que era establecer eso y además añadiría yo con personas que probablemente quería mucho porque todos son amigos y todos son de su entorno, ¿no? Y eso me parece muy evocador. Pero hay dos cuestiones que no sé si Claudio ya, con todas las cosas que había hecho, con todos los años que habían pasado, se olvida, ¿no? Cuando dice, ha sido la única obra que hemos escrito en colaboración. Yo no tenía noticias, pero resulta que en el Archivo General de la Administración hay una obra inédita de Claudio José, y Mercedes Ballesteros que se titula El tren de las 6:15. Una obra además muy loca de un señor que va a esperar al tren a su amigo y de repente una mujer muy famosa lo reconoce, le dice: Fernando, ¿cómo estás? Y él dice: bueno, me llamo Fernando, me ha reconocido, tengo que saber quién es, y terminan yéndose juntos, pero él todavía no sabe quién es. ¿No? Entonces vemos que esas comedias inverosímiles que escribían, porque es generalmente un teatro un poco en esa línea, ¿no? En Quiero ver al doctor es lo mismo, algo parecido, un doctor que su mujer se le murió pero resulta que no, y entonces tienen un hijo que lo mete a trabajar, entonces tienen, ¿no? Como toda esta idea de la inverosimilitud. Y otra idea es cuando habla de que llevaba mucho tiempo sin dedicarse al teatro, cuando apenas un año antes estaban estrenando El Enigma. Claro, no sé qué quiere decir esto, no escribió El Enigma, si lo escribió ya no se acordaba, ¿no? A veces es tan complicado trabajar con testimonios directos de los autores porque yo soy la primera que es que no me acuerdo lo que hice hace 2 años, ¿no? Entonces a veces queremos buscar las entrevistas y las declaraciones para tener esa voz y bueno, la distancia a veces también es un problema, pero bueno, ahí quedan, ¿no? Esas posibilidades. Quiero ver al doctor sí que se estrenó en el Teatro Infanta Isabel, que es además un enclave escénico fundamental en Madrid, pero el tren de las 6:15, que también es del año 40, o sea que tuvieron una época muy fructífera en aquel tiempo, no alcanzaría a las tablas, ¿no? Y además iba a ser con la compañía Gasco Granada, que es una compañía que está muy presente en toda la obra de tanto de Josefina como de Claudio de la Torre. Por continuar, porque me queda muy poquito y no quiero dejarme muchas cosas en el tintero, en 1946 va a ocurrir otro de los grandes proyectos olvidados, que va a ser la fundación de la compañía de comedia Josefina de la Torre. Un proyecto que, bueno, recupera realmente, yo creo que es ya el punto definitivo de profesionalización de, de la actividad teatral de esa familia, ¿no? Y lo van a hacer en conjunto. Josefina va a ser la primera actriz, va a ser la imagen pública, la que va a poner el nombre, pero Claudio de la Torre, por supuesto, va a ser el director de escena, ¿no? Además con toda la experiencia que en ese momento ya tenía, porque ya habían pasado por Hotel Terminus y estaba próximo ya Tren de Madrugada. O sea que los dos grandes hitos literarios, digamos, que están dentro del canon de la obra dramática de Claudio de la Torre, ya habían sucedido y se arriesgan, ¿no? Y en el diario Marca, el 17 de abril de 1946, le hacen una entrevista a Claudio y comenta lo siguiente: llevamos un gran repertorio y varios estrenos, entre otros Aventura, una comedia mía, La Casa del Farol Rojo, original de Eduardo Monzón y Alberto Alar, y una interesante adaptación húngara titulada Marcela y Marcelo. Claro, yo leo esto en el periódico y en principio no me saltan las alarmas hasta que te pones a analizar. Bueno, Aventura es una de las obras inéditas que se ha recuperado en la obra completa, que es Paso a Nivel, que se reescribió, tiene una escena en el Archivo General de la Administración, se le añade una escena que no estaba en la versión de los años 30, pero vemos de nuevo esa idea del reciclaje, una obra que ya estaba escrita, que la reincorporan a la escena de posguerra. La Casa del Farol Rojo, yo no he encontrado esa obra, una obra de colaboración de Eduardo Monzón y Alberto Alar, es decir, otra obra suya. Y la tercera obra que nombra, la adaptación húngara de Marcelo y Marcela, es una adaptación suya. Es decir, el repertorio son 3 obras donde él ha trabajado.
o sea, esto es interesantísimo porque al menos en la compañía de Josefina de la Torre, en los seudónimos yo creo que los utilizaban para que la gente no dijese, bueno, es que esto se lo come, eso como Juan Palomo, ellos se lo guisan, se lo comen y lo hacen todo porque actuaban, dirigían, ¿no? Y entonces ahí los seudónimos creo que tienen un sentido muy claro de enmascararse a ellos mismos para que el proyecto parezca mucho más grandilocuente. Pero tras tres obras que comenta está detrás Claudio. No sé si La Casa del Farol Rojo es la obra que yo he encontrado en el Archivo General de la Administración que se titula Una sombra en el balcón, que es una obra que hizo con Eduardo Moreno Monzón, generalmente sale como Eduardo Monzón, fue gerente de la compañía, fue actor también de la compañía y también fue uno de los que escribió para ella. De hecho, uno de los espectáculos más representados, que era Taruguete y Espinilla, creo que se llama, que es un espectáculo infantil. O sea que la compañía tenía una visión muy clara de lo que querían vender y de que querían que les pagara y que tenía un fin alimenticio, ¿no? Y ese espectáculo infantil recorrió todo el norte de España, que es realmente por donde se movieron, ¿no? De hecho, la compañía se estrena en mayo en Salamanca. La obra de Una sombra en el balcón se manda a censura el 7 de noviembre del 46. Probablemente no se representó porque es muy tarde. Ya la compañía hubo intenciones de mantenerla en el 47. En enero del 47 hay intenciones de seguir mandando todavía obras a censura, pero la compañía no pasó de diciembre en la segunda gira que hicieron por el norte. Es muy interesante y aquí otra vez lanzo, ¿no?, esa conexión con lo que se comentaba ayer, lo que comenta el censor en el expediente, que dice: tiene todo el tufillo de un guión de cine, con las ingenuidades y sin atrevimientos malsanos. La santa simplicidad mueve la mano de los autores, ¿no? Entonces vemos muy clara cuáles eran las pretensiones de este teatro de colaboración. Quizás también cabe la teoría de que detrás de la colaboración lo que esté es que salgan las obras más rápido y que sean mucho más fáciles de crearlas, ¿no? Y casi como bueno, pues con ese afán comercial. En esta época, en los archivos que se conservan de la compañía de Josefina en la Casa Museo Pérez Galdós, en su archivo personal, ella tenía como estas hojitas que tienen impresas el repertorio y todos los marbetes y demás. Aparecía una obra que era Alarma en el Condado, ¿no? Y cuando vimos esto, Alberto y yo dijimos: alarma, cuidado, esto que es esta obra. Y además salía el nombre de Alberto Alar al lado. Esto no nos está cuadrando, ¿no? Primero pensamos que era una versión de Alarma en el Distrito Sur, que es una novela de Josefina, de la novela Ideal, pero resulta que después nos encontramos el texto y Alarma en el Condado es otra revisión de El Enigma de 1939. Esta vez la autoría no es de Alberto Alar, sino que aparece Josefina de la Torre en primer lugar, Claudia de la Torre después, y en tercer lugar, en el archivo que se conserva, aparece Eduardo Monzón tachado. La obra no se representó, no pasó por censura tampoco, pero bueno, las cuestiones de la autoría vuelven a surgir, porque Josefina va a coger el primer lugar si lo único que se le añade a Alarma en el Condado es un acto, y si ella escribió el acto, bueno, pues firmaría en segundo lugar, ¿no? Porque la persona que tiene más peso es Claudio, ¿no? Y surgen de nuevo todas estas ideas de quién es quién en el juego de la escritura. Por ir terminando y por no alargarlo mucho más y poder compartir con ustedes las impresiones, el último proyecto al que yo quería llegar, aunque habría mucho todavía que explorar, y por ejemplo ayer hablábamos de Los Guanches de Tenerife o Conquista de Canarias de Lope de Vega, que adapta Claudio y estrena en el Teatro Guimerá, que por ejemplo hay una colaboración con Gustavo Pitaluga en la música. O sea que hay muchos tipos de colaboraciones que se podrían hacer en lo escénico, pero para terminar en la posguerra y para entender cómo Claudio de la Torre forja una autoría muy sólida en solitario, pero de manera colaborativa muy comercial, y de hecho esas dos vertientes yo creo que son las que él va a utilizar a la hora de programar en el Teatro María Guerrero cuando
cuando es director. Y de hecho lo dice, voy a poner una obra policíaca porque sé que me va a venir la gente y eso me va a pagar las otras. Pues yo creo que esas dos vertientes vienen, ¿no? De estos ejercicios literarios y teatrales que conviven, ¿no? La parte más comercial con la más, digamos, no comercial, es que no me gusta decir, o sea, no sé, yo es que me encantan las cosas pues, comerciales y populares, entonces tampoco me gusta denigrarlo, pero que no tiene ese sentido de construcción literaria y ese artificio creativo que tienen estas obras. Entonces la última sería Los sombreros de dos picos, que en principio se iba a llamar Alejandro la humana comedia. No iba a terminar con ella porque me llamase yo Alejandro, pero, pero me parecía interesante. Fue una obra que se estrenó el 25 de junio en el Teatro Español, nada más y nada menos. Y además con escenografía de Sigfrido Burman, que es uno de los grandes escenógrafos españoles del siglo XX y que había hecho una labor durante los años previos a la guerra fundamental, ¿no? Esta obra ya no está tanto dentro de esa comedia burguesa, sino más bien dentro de la farsa. Y a mí me gustaría leer todos los expedientes de censura de teatro, siempre tienen un breve resumen, que los censores que son graciosísimos, porque a mí me fascina leer lo que ponen los censores, porque claro, era gente que algunos tendrían idea, pero la mayoría no, y entonces claro, se ponen a utilizar ese espacio en vez de hacer un resumen, lo que hacen es directamente una crítica, y esto es lo que comenta. Yo creo que como resumen de esta obra está muy bien, y dice: una farsa con pretensiones de símbolos sobre la situación política del mundo, en la que se habla para dar consistencia teatral a la comedia. Del jefe de un estado preponderante, de armas secretas de destrucción, espionaje, robos de plano, conferencias de naciones. Intervienen tres tipos de mujer de diferente condición social y espiritual que influyen en el ánimo del presidente. Un momento, que me ahogo. A modo de tentaciones, las tres mujeres, ¿no? Para sentar la tesis final de que la verdadera felicidad humana se encuentra en la vida sencilla del hogar y en la paz y el amor bucólicos desnudos de ambiciones. Tal sería y tal será acaso el sueño dorado de los grandes dirigentes. Como vemos, yo creo que cierra muy bien este ciclo, porque esta obra, que es bastante caótica como pueden ver, porque ocurre de todo, pero bueno, es muy entretenida también por esa parte inverosímil, fusiona en cierto sentido esas preocupaciones de el Claudio de la Torre, que escribió Tren de Madrugada y Hotel Terminus, con todo este teatro comercial, y además para formar parte de uno de los coliseos más importantes de nuestro teatro, como es el español. Y esta obra va a estar escrita con Álvaro de la Iglesia. Claro, de repente tú a lo mejor así de repente no te llama a nada, pero es que Álvaro de la Iglesia había escrito con Miguel Miura nada más y nada menos que El caso de la mujer asesinadita, que se había estrenado en Madrid y a los pocos meses estaba dentro del repertorio de Josefina de la Torre en el 46. Pero es que además Álvaro de la Iglesia forma parte del club de La Codorniz, donde estuvo trabajando Mercedes Ballesteros. Claro, de repente las redes se entienden muy claramente cuando las empiezas a combinar, y probablemente sea ese trabajo. Este texto está tanto en el Archivo General de la Administración como en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Hay dos versiones. Y es interesante ver cómo se fusiona todo esto. En cualquier caso, para no dilatarme más, que me gusta que la gente hable, para concluir, yo creo que el teatro de colaboración sí que abre una veda para entender a un Claudio de la Torre, yo creo que un poco más pispireto incluso, más humorístico, y muy dentro de ese teatro de posguerra, luchando entre continuar una línea totalmente renovadora y revolucionaria, porque Hotel Terminus y Tren de Madrugada, que tienen 30 y 50 personajes cada hora, o sea que es absolutamente revolucionaria, además de los temas que tratan y cómo se tratan. Frente a esa obra
tiene una obra que está muy dentro de las coordenadas del teatro comercial y yo creo que, bueno, que es loable, ¿no? Que mantuviese esas dos líneas y que llegaran a nutrirse incluso en esta obra de Los sombreros de dos picos, que yo, que soy muy atrevida, he visto, bueno, atisbos de ese proceso que a partir de los 50 y sobre todo los 60 va a derivar en un teatro de vanguardia basado en el símbolo, en la alegoría, ¿no? Y me parece atrevido los temas que está tocando, porque no tiene esa capacidad también Claudio de la Torre de meterse en proyectos que no atentan contra el régimen, pero sí que están haciendo una mirada socarrona y que están diciendo, cuidado, ¿no? Y que pasen censura incluso y se monten, sí que dan cuenta, ¿no? De ese debate que después tendrán Buero Vallejo y Sastre de posibilismo, imposibilismo, que es lo que tenemos que hacer frente a un régimen como este. Si queremos ver en Claudio de la Torre ese posibilismo, bueno, podría ser, pero en cualquier caso lo que está claro es que fue una estrella, ¿no? Fulgurante dentro de una gran constelación de autores. Muchas gracias. Hemos tenido una suerte terrible porque dentro de poco empezará un concierto y hemos cumplido con lo establecido un poco para que no nos despidan ahí con bombos y platillos, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo, si no lo asalto yo inmediatamente, porque en principio darte las gracias, ¿no?, a Alejandro, porque ha sido, la verdad, que muy ilustrativa. A medida que ibas hablando, la cabeza se me reactivaba otra vez, y junto con lo de Alberto han dado una visión de un Claudio de la Torre, si no inédito, con muchísimas posibilidades de estudio, ¿no?, como realmente va a ser la tesis doctoral o tus investigaciones, ¿no? Al escucharlo y ver los procesos también me han rejuvenecido, porque me hicieron recordar aquella época de investigador buscando papeles como un desesperado, en una época que no existía internet, ¿vale? Entonces hay que situar el contexto, ¿eh? Era duro, ¿no? Pero bueno, eso me permitió pues ir a lo que te contaba ayer, les contaba, ¿no?, ir a Oria 5 y interrogar ahí a Mercedes Ballesteros y a Josefina en la casa de Claudio, y poder hablar y poder preguntar todas esas dudas de investigador. Es importantísimo lo que están haciendo, ¿no? Es importantísimo porque está abriendo el cajón de Claudio, y es un cajón enorme, ¿no? Ahora mismo les estaba escuchando, estaba analizando y digo, todo lo que queda por hacer. Ahora mismo descubrir a Eduardo o Alberto Alar y rastrearlo por ahí, nos daría un potencial enorme. El seudónimo, ¿no? Uno de los seudónimos o uno de los... y el porqué de esos seudónimos. Y posiblemente sea porque Claudio de la Torre, aparte de un grandísimo escritor, era un grandísimo empresario. Un empresario de la literatura, del teatro, ¿vale? O de la novela. Ya vemos que la novela ideal también es... Y veía y conocía, había hecho estudios de público y sabía qué era lo que la gente demandaba, y jugaba un poco a ofrecérselo. Yo creo que ese es el uso del seudónimo. No es tanto por ganar dinero, sino que está haciendo una literatura que no es en la que cree realmente, pero que sí cree que es la que debe dar, ¿vale? Él es un escritor consciente de que hay dos tipos de literatura: la que quiero hacer porque estoy intentando regenerar la literatura, y otra, la que el público demanda por la situación social en la que estamos viviendo, ¿no? Y ahí un poco podría ir eso. Salta a la vista que Claudio de la Torre, en La vida del señor Alegre, cuando publica su primera novela, rompe un tipo de literatura, empieza a ser un tipo de narrativa distinta. Cuando escribe Tic Tac, está haciendo un teatro nuevo que rompe también. Y cuando está publicando Hotel Términos o Tren de Madrugada, está rompiendo también. Realmente él es un escritor rupturista contra el sistema, y eso nos hace ver, gracias a lo que ustedes están aportando,
la visión del conjunto que tenemos es mucho más grande y nos hace ver que mientras él era consciente de por dónde deberían ir las literaturas desde un punto de vista meramente esteticista, o también estaba viendo por dónde debería ir desde un punto de vista pues pragmático y ¿no? Y todo esto lo vemos con estas aportaciones, ¿no?, que se están haciendo desde distintos planos. ¿Sabes? Una cosa que me vino a la cabeza que hay que hacer de Claudio Latorre, la imagen de la mujer en Claudio Latorre. Las mujeres de Claudio Latorre son unas mujeres valientes, son unas mujeres arriesgadas, no son unas paguadas, ¿no? Traía un texto que no leí sobre eso. ¿Sí? Pues bueno, pues eso, mientras él iba hablando, lo volví a repensar, ¿no? Ya es verdad que yo había detectado que Claudio le da muchísimo protagonismo al personaje femenino, ¿vale? Una de sus novelas era Clementina, ¿vale? Que después será El Collar o Lluvia de Arena. Después tienes Alicia, Al Pie de los Laureles, también otro personaje. Bien, Eugenie también tienes por ahí. Tienes muchos personajes femeninos que son personajes muy distintos al prototipo de mujer que estaba imperando en la época. Él te presenta, no quiero decir sin sombrero porque no es la palabra correcta, pero sí te presenta unas mujeres que se arriesgan, unas mujeres que toman decisiones, unas mujeres que no dependen de los hombres. Y lo vimos en la entrevista con Mercedes Ballesteros. Dice, mi mujer que haga lo que quiere, Mercedes que haga lo que quiere, no creo ni que la tratara de mi mujer, que haga lo que quiera Mercedes y que ella sea consecuente con lo que hace. Pues así son los protagonistas, les da vida propia y son capaces de defenderse, ¿no?, solas. Muchísimo Claudio de la Torre por descubrir, a pesar de todo lo que hemos ido sacando entre todos, ¿no?, a pesar de las tesis de las que hablábamos ayer, de las que van a venir, de los estudios, a pesar de publicar una obra completa que ya sabemos que es incompleta, que ya cuando la estábamos sacando como obra completa, sabíamos que desgraciadamente eran unas obras incompletas y que pueden seguir creciendo, ¿no? Y muchísimos trabajos y muchísimas perspectivas que pueden surgir de las nuevas visiones, ¿no?, de volver, de reinterpretar a Claudio Latorre y entenderlo, que yo creo que se ha entendido mal a Claudio Latorre, ¿no? No se le ha entendido muy bien en la propia época, a pesar de todo el éxito que pudo tener, no se le ha leído bien, ¿no? Me estoy pegando un rollo. Segunda charla, señores, segunda charla. No. Pero son reflexiones que surgen a partir de las dos charlas que nos han dado ustedes, ¿no? Y bueno, y fíjate, la reinterpretación de materiales también es una constante en la obra de Claudio Latorre. Y estabas hablando de las fechas de 1940, estabas hablando del enigma o el enigma de los ojos grises, estabas hablando de todo eso, y tenemos otra que es Lluvia de Arena y El Collar, que se escriben en el 39, se están escribiendo en esa misma... no, y hay problemas para saber si primero se escribió la novela y después se hizo el teatro, ¿no? Si de Lluvia de Arena salió El Collar o si de Collar salió Lluvia de Arena, pero sí es verdad que tenemos un original por ahí, firmado en 1939, ¿no?, que en plena guerra civil, y creo que en Burgos, donde la termina, ¿no?, esa obra. Y él está por ahí pululando, utilizando materiales que por un lado le sirven para el concepto novela que él tenía, pero por otro ya está pensando también en aplicarla al teatro, y El Collar acabará siendo una emisión también televisiva, ¿no?, y volverían a reinterpretarla. Es importante, ¿no? Es importante. Estoy pensando que si hubiera traído la tercera tesis, hubiera coincidido la tercera charla sobre Claudio, tendríamos una visión, la verdad, que increíble, ¿no?, sobre una relectura de Claudio tiempo después. Darle las gracias, no te voy a hacer preguntas, pues hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo, ya te las haré después, porque me he quedado con muchas dudas, ¿no? Pero... estoy temiendo que empiecen a tocar los platillos y nos interrumpa todo. ¿Quiere hacer alguna pregunta, Alberto? Ustedes que trabajan ahí a la limón, algo,
también. Fueron redactores, no sé, ¿no? En Londres. También. La parte periodística se hizo poquito. Yo si hablo por aquí se me escucha. Sí, sí, en claro. todo el mundo. Sí, en el mundo mundial. Yo reclamo para 2023 Sí. el Día de las Letras Canarias a Claudio de la Torre, que se cumplen 50 años de su muerte. Ah, Es justicia divina. bueno, que se yo, lo merece. pues yo llevo pidiéndolo unos cuantos años. Y lo que tú no Pero sabes, ya- y lo que tú no sabes es que yo hice el informe para crear el Día de las Letras Canarias. Te salió mal. No, me salió mal, no, lo cambiaron a mitad de la película. No, salió bien porque todavía se conserva. Todavía, está muy bien. pero no han seguido un orden. La verdad que Claudio debería haber sido Día de las Letras Canarias hace tiempo, ¿no? Yo creo que lo digo en el prólogo, lo digo, no. O lo he pensado en algún texto, he pensado. No, pero yo creo que se merece resituarlo. Sí, y, sí. y que haya, o sea, que esté, o sea, porque el problema de todo esto es que tiene que estar en la sociedad, o sea, que lo leamos nosotras cuatro no sirve para nada. O sea, está muy bien que lo recuperemos, pero que también fluya y que se le lea, ¿no? Y Te puedo decir que para el 23 lo que teníamos pensado es hacer el facsímil de En la vida del señor Alegre también. Es un tomo precioso, ¿no? Y cuando él estaba hablando el otro día y viendo los problemas, recuperar toda la parte fílmica sería increíble, ¿no? Intentar meter ahí un poco en Filmoteca que recupere. Y todos esos textos que no se pueden tocar también, pues sería un momento pues para ejecutar, ¿no? Desde solicitarlo desde el gobierno de Canarias, solicitarlo desde el Cabildo de Gran Canaria, ver la posibilidad de que esos textos formen parte de una gran exposición. Y con Claudio Latorre tenemos una gran suerte, y es que las cosas hay que hacerlas en Canarias, evidentemente, pero también fuera de Canarias. Claudio, se lo merece Claudio Latorre, ¿no? Sería... sé que estuvo de candidato, una vez estuvo de candidato, pero se lo cargaron a mitad de camino, y ya te contaré por qué se lo cargaron. Pero bueno, no se puede decir en público, lo siento. No, pero sí es verdad, y además que tanto con Josefina como con Claudio, realmente el espacio donde ellos trabajaron fue Madrid. Sí. O sea, Josefina estuvo creo 31 años fuera, sin pisar la isla. No, pero yo reivindico la hipercanariedad, de Claudio, el espacio de la novela que lo dejó solo para Canarias, porque, y además yo tengo la tesis, él hace una frase cuando entrevistan a Galdós y por qué Galdós no había escrito sobre Canarias, que eso le afectaba muchísimo a Galdós, diciendo, bueno, yo sí escribo sobre Canarias, otra cosa, pero lo que no hago es escribir paisajes, ¿no? ¿Vale? Entonces los personajes míos son canarios. Claudio, sabiendo esa carencia que se le achacó a Galdós, intentó corregir, ¿no? O enmendar, y dejó el espacio de la novela como espacio exclusivo casi del espacio canario, ¿eh? Ya que en el teatro. En el teatro no, pero fíjate, el collar que está basado en Lluvia de Arena, lo que hace es quitar las referencias canarias, quita granda, desaparece, y lo hace sobre la marcha, ¿no? Bueno, Una ha llegado el barranco, esa... Sí, pero no es Canarias, bueno, está inspirada en sí, pero es muy vanguardista, muy humorística, sí. Pero no es la gran obra de Claudio. No, para nada. No, a él le interesaban unos problemas superiores, es decir, no... Sí, también es verdad que yo creo que en el terreno del teatro habría que verlo, pero yo creo que nunca espacializa en concreto, sino que habla en términos como muy universales. Sí, lo evita, no hay menciones. Sí, no. No hay menciones concretas, y yo creo que hace bien, ¿no? Porque él ve un teatro como mucho más, con mayor proyección, que cualquier personaje se desenvuelva en cualquier ciudad o cualquier... Pero lo corrige por decirlo de alguna manera, con un verbo que no es el apropiado, pero en la narrativa sí lo tiene presente y tiene una finalidad. Pero mira, yo creo que apoyaré tu propuesta, no sé por qué, apoyaré esa propuesta, pero ya también te digo que no nos oirán. No nos oirán la propuesta. Yo me sumo al que le toque o a la que le Sí, toque. nosotros también, ¿eh? A tope, pero... Nosotros desde esta Casa Museo hemos
celebrado siempre la persona que hayan decidido como la más idónea. No nos cuestionamos. El año pasado fue Natalia, este año Dolores Campos, el anterior creo que fue Josefina, ¿pudo ser? No, sí, Josefina. Sí. Y bueno, que también está bien violetizar el canon canario, sí, que nos hace falta. Sí. Todo, nosotros aquí todas las opciones nos parecen maravillosas, y la vamos a defender, y creo que ha sido de justicia recuperarla, porque Canarias no suele tratar muy bien a sus escritores, y cualquier hecho que se haga, y no entro nunca en el debate si más tú o más yo, no, todos los que han sido días de las letras canarias merecen ser días de las letras canarias, lo que no quita que haya otros que también lo merezcan, ¿vale? Si vamos en la tendencia violeta, pues tendencia violeta, pues cuando se acabe la tendencia, pues tocará otra tendencia. Aquí tenemos a Claudio de verde. Aquí. Espera. Yo creo que esta tendencia verde va a ser como vomitiva, no es muy acertada, ¿no? Buscaremos un color que vaya mejor con los ojos de Claudio, que no es este, ¿no? Pero sería justo, es decir, se celebra en la vida del señor Alegre primer premio nacional de literatura, primer premio nacional de literatura de una persona vinculada al 27. Es verdad que se hace el siglo, claro, yo decía 50 años de la muerte, pero se hace el siglo. Dime. No. ¿También qué? Sí, pero él ganó el premio nacional. Premio nacional. Sí. No, vinculado al 27, los premios nacionales, el primero que lo recibe es Claudio, y a partir de Claudio pues siguen entrando el siguiente, y por invitación o por apoyo expreso de Claudio sería Rafael Alberti con Marinero en Tierra, que se llamaba Mar y Tierra originalmente, ¿vale? Y el segundo premio es Gerardo Diego con Versos Humanos, y a partir de ahí siguen ganando otros premios. Pero el primero que recibe un premio nacional de literatura, que se había instaurado el año anterior, es Claudio, ¿no? Es Claudio. Sí, ¿Sabes? Que abre fronteras, y la novela de Claudio abre una forma de hacer novela también muy diferente a la que se estaba haciendo en el momento, con la aplicación de todo el perspectivismo orteguiano y todas esas historias. Pero sí. Pero no, esperemos que sea Claudio Latorre. Sería la verdad todo un acierto, pero el que venga será bienvenido. Nosotros seguiremos trabajando, rescatando a Claudio. Intentaremos que las aportaciones que vayan surgiendo se puedan, si no incorporar a las obras completas, ¿no? Con el mismo formato que podrían hacerse, pues si no, en otro formato. El caso es recuperar, ir trabajando, ir presentando, ¿no? Pero bueno, gracias a los trabajos de ustedes, Claudio Latorre sigue vivo y dando guerra, y ofreciendo nuevas lecturas, y de eso se trata un poco. Ya están empezando a afinar. Que están empezando a afinar. Y con la música nos vamos a la fiesta, que diga otra parte. Muchísimas gracias de nuevo a Alberto, muchísimas gracias a Alejandro, y les animo a seguir. Ya les comenté el proyecto que tenemos, ¿no? Y a ver si nos vemos por Madrid hablando de Claudio. Ojalá están invitadísimos. Oye, pues nada, muchas gracias, ¿vale? Saludos.